Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 1 de febrero, un día importante después de un fin de semana donde conocimos la triste noticia del fallecimiento del expresidente Francisco Flores. En mayo del año 2013, el expresidente Flores rompió un silencio de 10 años para dar su última entrevista a un medio de comunicación nacional. Lo hizo en este programa y en medio de dos hechos políticos importantes. Uno era el inicio de la discusión sobre la propiedad de la GEO y por otro lado la entrada de la recta final de las elecciones presidenciales que se iban a desarrollar en marzo del 2014. En ese momento no estaba todavía agendado en la agenda nacional el tema de Taiwán. La entrevista en sus partes medulares giró sobre 3 puntos fundamentales que son también los puntos que más son conocidos por el quehacer de su gobierno. En primer lugar, por la dolarización que tuvo la economía del país en su gobierno. En segundo lugar, por el nivel de endeudamiento que tuvo el gobierno del presidente Flores. Y en tercer lugar, por lo que se conoció como su política mano dura en contra de las pandillas. Cada uno de estos temas fue desarrollado por el expresidente con una visión muy actual a las circunstancias actuales del país. Esta noche, para conocer más sobre el gobierno del presidente Flores, que es lo que realmente debiéramos hoy día hacer, vamos a mostrarle parte de esa entrevista en tres partes y vamos a tener también para poder complementar las ideas que él hace en relación a la defensa de su gobierno con quien fue uno de sus funcionarios principales y sin duda, digamos, el principal funcionario de su gobierno, siendo no solo el ministro de Hacienda, sino que también secretario técnico de la presidencia que está en este momento en el estudio. Me refiero a Juan José Dabó. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Creo que es importante en este momento conocer más de lo que fue el gobierno, más que juzgarlo por otras cosas, es conocer qué gobierno hizo Francisco Flores, y en esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace ya más de un año y que fue la última entrevista que él dio a un medio nacional y la última entrevista que se refirió exactamente a lo que fue su gobierno, le hicimos las preguntas más fundamentales sobre los temas que a lo mejor fueron más controvertidos. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, les invito a ver en este primer bloque lo que fue la pregunta quizás fundamental del programa que le hicimos en mayo del 2013 al presidente Flores en relación a por qué dolarizó la economía, cuáles fueron los motivos que tuvo para dolarizar y si él cree que esta dolarización fue la que produjo el encarecimiento de los precios en el país. Veamos. Partiendo por la dolarización, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué se hizo esta dolarización? Que para muchos, digamos, lo único que hizo fue encarecer los productos y que hacer de El Salvador un país caro. Varias cosas sobre esto, Nacho. La primera es que la dolarización es la política monetaria del FMLN. ¿Por qué? Y es la política monetaria del presidente Saca. La obligación del Estado del Ejecutivo es desarrollar su política monetaria, ¿verdad? Si la administración Funes ha manejado la economía con la dolarización, esa es su política monetaria. La política monetaria del FMLN es la dolarización. ¿La puede manejar con el colón, dice usted? No, lo que yo estoy diciendo es que desde el momento en que no la cambian, esa es su política monetaria. Bueno, todos han dicho que el costo es muy alto, retroceder. Bueno, pero si tanto la critican, ¿por qué no la cambian? De la misma manera en que yo pude cambiar la moneda, tienen los votos en la Asamblea. Si la consideran como el contrato de Nel Green Power lesiva para el país, ¿por qué no la cambian? Yo creo que tienen que admitir que esta es, después de tantos años de mandato, su política monetaria. La política monetaria del FMLN es la dolarización. Dicho eso,
Te quiero decir por qué la empujé yo. Claro. El país, Nacho, tuvo anclado su moneda al dólar desde 1932, cuando el general Martínez pegó el colón al dólar al 2.50. El Salvador nunca tuvo una historia de tipo de cambio fluctuante. Siempre su tipo de cambio fue de tipo de cambio fijo, 2.50 al dólar, hasta que estalla la guerra y se vuelve insostenible. La guerra crea una distorsión monetaria enorme, con todo tipo de fluctuación. En aquella época, te estoy hablando del primer gobierno de Arena, teníamos tipo de cambio fijo también, al 8.50 con el dólar. Intentamos liberarlo y el país no lo aceptó. Se produjo una corrida bancaria que estuvo a punto de llevarse de encuentro a todos los bancos, y nos dimos cuenta que en El Salvador tipo de cambio fluctuante no es una posibilidad. La naturaleza de nuestra economía, de nuestra cultura, no lo permite. De forma que cuando llegué al gobierno, la situación esta de un tipo de cambio fijo producía un total sinsentido. Nuestros bancos podían irse al exterior, tomar un crédito al 1 o 2% y pasarle tasas de interés a nuestros ciudadanos al 25%. Las tasas de interés eran tan altas que estaban frenando el desarrollo del país. Entonces, esto significaba que la tasa de cambio creaba, aunque había competencia al interior del país, un monopolio bancario, y no era posible bajar las tasas de interés. La dolarización permitía eso. Desde el momento en que el colón se empataba con el dólar 1 a 1, desde ese momento cualquier banco podía prestar en El Salvador, ampliando la competencia. Quiero contarte que el día que se aprobó la ley de integración monetaria, que es el que causa la dolarización, la tasa de interés en El Salvador se cayó del 22% al 6%. Esa tasa de interés le permitió a muchos salvadoreños adquirir casa por primera vez, porque ya podían tener créditos a tasas bajas y a plazos largos, vehículo por primera vez, aspirar a llevar a sus hijos a la universidad por primera vez. Sí, claro. Fue una caída espectacular de las tasas de interés. Ahora, la dolarización hace sentido si está acompañada de otras medidas. Un gobierno que le da confianza a los agentes productivos y el país invierte y crece, generando con eso una economía más grande. El país no se endeuda innecesariamente, sino que estrictamente lo necesario, manteniendo la masa monetaria para no causar inflación. Es responsable fiscalmente, incrementando sus impuestos para pagar sus deudas y teniendo una política de austeridad. Ahora, la dolarización no hace sentido adentro de una política monetaria expansiva, de presupuestos cada vez más altos, de ingresos para el Estado cada vez más pequeños y ajustados, y entonces se produce lo que tenemos hoy. Las restricciones de la política monetaria dolarizada, con inflación y con bajo crecimiento. Ese es el verdadero problema. Es un problema del manejo económico integral, no es un problema de una medida. Pero como te digo, la dolarización es una medida de política económica con la cual yo manejé la política monetaria, y así lo hace el gobierno del FMLN. Licenciado, yo creo que todos escuchamos en su momento, quienes, digamos, esto ya éramos adultos en esa fecha y entendíamos la política nacional, de que esta era una medida más política, con el fin de evitar
que si llegaba un gobierno populista, como se calificaba un posible gobierno del FMLN, pudiera hacer jugar con el Banco Central de Reserva, emitiendo divisas sin respaldo. Tienes enorme ventaja, ¿verdad? Si tú le quitas a un gobierno populista la maquinita de imprimir dinero, le evitas al país el desastre de la hiperinflación, ¿verdad? Porque en el momento en que un gobierno populista empieza a imprimir moneda, el balance entre la productividad del país y la masa monetaria, como que si estuvieran en una balanza, se distorsiona a tal grado que se produce el efecto de la hiperinflación. Yo tengo un billete de 100 millones de córdobas de la hiperinflación causada en Nicaragua. Eso, Nacho, le roba a la gente su patrimonio, les destruye de una manera inimaginable. Sus ahorros ya no valen nada, sus cosas ya no valen nada. Entonces creo yo que la dolarización tiene esa ventaja. Es una camisa de fuerza frente al populismo. Algunos creen que hubo un engaño, porque lo que se habló era de bimonetarismo, de la circulación de dos monedas. ¿Por qué? ¿Por qué no existe hoy día el colón? Creo que El Salvador es una economía muy dolarizada, de hecho. Es decir, la remesa familiar hace que todos los salvadoreños reciban un influjo de dólares. Entonces, había una cultura comercial de manejo de dólares. Lo que sucedió, Nacho, es que esa fue una decisión de los salvadoreños. El colón siguió siendo de curso legal, ¿verdad? Porque era un bimonetarismo, siguió siendo de curso legal, pero la gente salió corriendo y los entregó. Los entregó y los cambió por dólares. Y al entregarlos y cambiarlos por dólares y no volverlos a imprimir, nos fuimos quedando en un proceso muy acelerado únicamente con el dólar. ¿Esto, la ley o su gobierno amarró esto? ¿O pudo otro gobierno haber cambiado y haber sacado el dólar a reducir? La política monetaria es... la Asamblea Legislativa podría esta semana eliminar el dólar y tú amanecer con que tus ahorros ya están en colones y cambiar la ley. Decir Eso, que la economía está mal por la dolarización, ¿cómo le califica usted? a mí me parece que es una falsedad y me parece que es una irresponsabilidad estar diciendo los problemas del país son por la dolarización, pero yo no la cambio y la continúo sosteniendo y es mi política monetaria. A mí me parece que es no solo una falsedad, sino que una enorme y absurda contradicción. Bueno, esa fue parte importante de esa respuesta sobre un tema fundamental que fue la dolarización, que obviamente tú, Juan José, estuviste muy cerca de esa medida, fuiste actor fundamental. Voy a ir a un corte y voy a volver contigo para que nos des un poquito más de información en relación a esto, lo que estamos haciendo hoy día, refrescando la última entrevista que dio el expresidente de la República, Francisco Flores, sobre sus temas principales de su gobierno, y uno fue dolarización. Ya volvemos. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Todos tenemos amigos especiales. Yo tengo al Pideclave. ¿Qué va a ordenar, caballero? Me da la clave. Pero el colmo fue cuando le presentaron a su suegro.
¿Cuál es la clave? Vos también podés dejar de ser un pideclave con el paquete Siempre Listo de Tigo para navegar y chatear con el internet móvil más rápido. Y con la renovación inteligente, tu paquete solo se activa cuando comenzás a navegar. Compra tu paquete Siempre Listo por 40 centavos en la Tigo Shop App. Pásate a Tigo, la mejor red para hablar, navegar y ahorrar. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Me imagino, Juan José, que viendo la entrevista recordaba a lo mejor las discusiones que ustedes tuvieron, las conversaciones en relación a esto cuando se alistó el proyecto de establecer la ley donde se introducía la moneda dólar en El Salvador y las explicaciones que da el presidente, el por qué. Y hay una cosa que parece muy fundamental que él la veía en lo que era una conveniencia para el país, un país que siempre había tenido dólar, ¿no? Porque El Salvador obviamente siempre fue un país que circuló mucho dólar, a diferencia de otros países del mundo. Me imagino que tiene que ver mucho con la presencia de tantos salvadoreños fuera del país. ¿Tú piensas igual que el presidente que realmente no había otra posibilidad en ese momento que si no el país hubiera caído en una situación más difícil? Pues mira, Nacho, tal vez en primer lugar, y gracias por la oportunidad, quisiera extender por este medio las condolencias a Lourdes, a Gabriela y a Juan Marcos por la pérdida de su padre y al país por la pérdida de lo que yo creo ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Y yo creo que este es un momento para reflexionar muchas cosas. Tú ahora a tu público le estás dando la oportunidad de ver una parte del trabajo que se realizó durante su gestión. Y para contestar a tu pregunta, El Salvador estaba en aquel momento en un proceso de integración al mundo, a un mundo en donde el 50% de nuestras exportaciones eran hacia los Estados Unidos, el resto era hacia Centroamérica, todas se realizaban en dólares. Los contratos que las personas tenían para alquilar su casa o para realizar sus negocios estaban siempre indexados o amarrados al dólar. Entonces, como él lo señala en la entrevista, había una dolarización de facto. Sin embargo, solamente los exportadores que generaban divisas tenían acceso a dólares, pero no el resto de los salvadoreños. Entonces, la medida que el presidente opta por tomar y que la Asamblea Legislativa aprueba, pretendía integrar a El Salvador al mundo, pretendía capitalizar en las oportunidades que más adelante nos traería el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Chile, con Panamá y con otros países, y también permitía de una forma muy pero muy directa mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque además de evitar el riesgo de tipo cambiario, que tú te acostaras teniendo 100 colones y te levantaras teniendo 70 porque la devaluación o la inflación te había castigado de alguna manera, tú además lograbas que esas remesas que nuestros compatriotas mandan anualmente, en aquel momento era cerca del 16% del Producto Interno Bruto, unos 3.500 millones de dólares al año. Esos compatriotas nuestros les mandaban dólares, aquí los convertían a colones para comprar productos que se habían importado en dólares y pagaban entre 8 y hasta 30% para cambiar la moneda. Es decir, que cerca de 450 millones de dólares se quedaban en manos de intermediarios, de los bancos, de los que hacen las remesas, pero no así de los salvadoreños que más lo necesitaban. Entonces, de hecho, no solo te da una protección contra las devaluaciones o los manejos imprudentes de
el tipo de cambio y estar echando a andar la maquinita como él señalaba, sino que te da una ventaja y una oportunidad para aquellos que están viviendo o parte de su ingreso está altamente influenciado por la remesa. Y finalmente, lo que él señala también con las tasas de interés que bajaron de entre el 22 y el 25% a entre el 6 y 8%, eso significa que si tú tenías una casa y tú estabas pagando por tu casa pequeñita al Fondo Social para la Vivienda o a otra entidad, más o menos en aquella época el cálculo era que si tú estabas pagando el equivalente a $74, se reducía a más o menos $50 tu cuota solo por la reducción de la tasa de interés. Finalmente, también en el endeudamiento que el país tenía, se endeudaba en dólares y tenía una economía en colones con ese diferencial de la tasa de interés. Cuando tú dolarizas también la economía, cuando tú la integras a la economía mundial, tú tienes también la oportunidad de reducir ese costo de la moneda. Y finalmente él también habla de que esto era parte de una serie de reformas y de un manejo responsable de la cosa pública, porque la macroeconomía de un país se sostiene en dos pilares: la política fiscal y la política monetaria. Cuando tú ya tienes la política monetaria fija y definida, tú ya solo tienes que preocuparte de tener una política fiscal responsable, en donde manejes la deuda de manera adecuada, en donde manejes el gasto de manera responsable y en donde encuentres las oportunidades de atraer inversión extranjera, que junto con la generación de empleo en el país te da el crecimiento económico que es tan importante. Bueno, no hubo ese modelo integral que decía el presidente Flores, no se dio finalmente, hubo cambios, los próximos presidentes no siguieron una línea determinada en relación a esto que se quería, pero la pregunta es que surge hoy día: ¿estaríamos peor si no estuviera la economía dolarizada? ¿Estaríamos en peores condiciones hoy día, que tenemos un alto endeudamiento, que tenemos que hemos mantenido por los últimos años un crecimiento bajo? Mira, Nacho, antes de salir del Banco Mundial se hicieron varios estudios que te reflejaban, digamos, la diferencia entre países que manejaban su política monetaria de una manera responsable y los que no, como digamos algunos países como Venezuela y otros. Eso te generaría el equivalente al día de hoy de entre un 30 y quizá un 50% de inflación y una devaluación importante de la moneda. Es decir, pudieras estar, si tú cambiaste, cuando cambiaste la moneda estaba 8.50 de colón por $1, estaríamos ahora probablemente a 25, a 50, a 100 colones por $1. Con el poder adquisitivo que la gente tiene, aunque tú recibas más colones que valen menos, en donde la mayoría de cosas son importadas, así sean los insumos o los productos terminados, estarías en una gran desventaja. Pero más importante que eso, la inflación, que es el impuesto más dañino que puedes aplicarle a los ciudadanos porque es parejo, estaría probablemente en el orden del 30 o del 50%. Eso quiere decir que tú te duermes teniendo el equivalente a $10 en el bolsillo y te levantas teniendo el equivalente a $7 en el bolsillo. Entonces, ¿por qué países como Ecuador, por ejemplo, que hacen la dolarización más o menos en la misma época, ellos para detener una hemorragia, nosotros para proteger las reformas que se habían realizado y evitar que en algún momento se echara a andar la maquinita de imprimir dinero, que ya se había sucedido en este país? ¿Por qué tampoco en aquel país ha habido un cambio a eso? Porque te traería inflación y devaluación, que es un costo altísimo para la población. Es decir, que ese salvadoreño que te ponía en el ejemplo, que pagaba $70 por su vivienda y bajó a 50 por reducir la tasa de interés, ahora volvería a pagar 70 o 100 o 150 por su casa al mes. Entonces, eso es uno de los riesgos más grandes y uno de los temores a los cuales se debería de estar atentos si se revertiese la integración monetaria, la dolarización. Bueno, le hicimos una segunda pregunta al presidente Flores en esa entrevista y que tiene que ver con sus temas fundamentales, porque también otra de las críticas que él tuvo muy fuertemente durante su gobierno fue el endeudamiento que tuvo su gobierno, que subió bastante, digamos, una cifra, tengo entendido que pasó de como
1.000 a 2.000 y tantos millones de dólares, claro, en medio producto de 2 terremotos y de una crisis cafetalera sin precedentes. Pero esa fue, digamos, la respuesta del presidente a esta pregunta sobre la segunda crítica fundamental a su gobierno, que era el endeudamiento que adquirió durante los 5 años. Va a pasar al segundo tema, que es el tema endeudamiento. Obviamente sí es verdad que hubo un gobierno, como lo dijimos al principio, que tuvo 2 terremotos tremendamente fuertes, quizás de lo más fuerte que ha tenido El Salvador. También, digamos, cierto, una sequía, más precio internacional del café, que creo que llegaron a precios por debajo del nivel de producción, en una crisis histórica del café, obviamente afectando en 200 billones ingresos menos por café. Los terremotos, se habló en su momento que dejaron 1.400 millones en pérdidas, pero obviamente el gobierno se endeudó y subió el endeudamiento del país en su gobierno de un 26 a un 40% en relación al PIB. Estamos hablando de aproximadamente 2.600 millones de dólares que fue el endeudamiento, que hasta ese momento no existía, digamos, un nivel tan alto de endeudamiento. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de hoy, Nacho? ¿Lo sabes? Es 52%. Mira, Nacho, una cosa. El nivel de endeudamiento de un país es como en una economía familiar. Para una familia que tiene una política de austeridad y se trabaja muy fuerte y se producen ingresos, pues tomar un préstamo de $1.000 no va a ser ningún problema, lo van a pagar tranquilamente. Pero para una familia en donde se trabaja a medias y se despilfarra y se mal utilizan los recursos, una deuda de $1.000 puede quebrar a la familia. Entonces, ese es el caso en los países. Lo importante del nivel de endeudamiento no es el monto, es qué porcentaje es del Producto Interno Bruto. 40 o 41% es considerado en el mundo austeridad. Ya vieran el resto de países latinoamericanos o europeos de tener ese nivel de endeudamiento. Llegar al 40%, al 41% y quedarse ahí es un enorme logro de la política de un país, particularmente frente a los desastres. Pero obviamente, presidente, estos 2.600 millones de dólares, o sobre todo el dinero, digamos, que se pidió para paliar los terremotos, debieron haber producido un mayor crecimiento del país. Y si bien los terremotos fueron en el 2001, el 2000 quizás el efecto se puede esperar el 2003 y el 2004. Y el 2003 el país creció un 2.3%, un poco más alto de lo que estaba creciendo antes, pero el 2004 bajó a 1.9%. Mira, Nacho, en medio de una crisis mundial, de precios desplomados de café, de una depresión regional alrededor, estas cifras son enormemente positivas. En aquel momento, la economía más dinámica de Centroamérica era la nuestra. Éramos un país que estaba creciendo, que tenía enorme empuje y que iba para adelante. De forma que el comportamiento económico del país fue muy positivo. Quiero darte un dato que es el triunfo más importante y el orgullo más grande de mi administración. Nosotros logramos la tasa de reducción de pobreza más acelerada del continente. Esta fue un país que todos los años sacaba a un porcentaje creciente de salvadoreños de la pobreza. Entonces, no solo es el tema que logramos crecer en condiciones sumamente adversas, con huracanes, terremotos, crisis mundiales de precios del café, sino que logramos hacerlo priorizando a los salvadoreños más pobres. Bueno, estamos viendo una entrevista que ahora es histórica. El presidente Flores falleció hoy día
podemos ver su testimonio y es lo que queremos hacer de la manera más objetiva, de una entrevista realizada en el 2013, su última entrevista dada a un medio nacional y después de 10 años de estar en silencio. Vamos a ir al corte y vuelvo inmediatamente con José Dago para hablar sobre este endeudamiento que el país tuvo durante el periodo del presidente Flores, pero también con la reducción de la pobreza que él dice que se produjo en forma satisfactoria. Ya volvemos. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando asterisco 200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro, claro que sí. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. El último segmento de la entrevista dada por el presidente Flores el año 2013 a este programa, nos referimos al tema endeudamiento, que fue muy criticado después que él dejó la presidencia. Obviamente un endeudamiento que tuvo su base en terremotos, y en 2 terremotos que son los más fuertes que ha tenido el país, y también en una crisis mundial y un precio muy bajo del precio del café. Endeudamiento, pero él también dice, reducimos la pobreza. Nacho, cuando empezó el gobierno del presidente Flores en el año 99, tú necesitabas 1 quintal de café para comprar un barril de petróleo. Cuando terminamos el gobierno en el 2004, se necesitaban 5 quintales de café para comprar un barril de petróleo. Así era el contexto internacional. En segundo lugar, la necesidad que emana como consecuencia de los daños de los terremotos y toda la infraestructura, no solo el 1.250.000 personas que se quedan sin vivienda, sino que la cantidad de carreteras que se construyen, que fue un récord durante su periodo, todas estas inversiones, por cada dólar que tú invertías de ese tipo, se multiplicaba por 5 en la economía del país. El déficit fiscal de esa época, como él lo señala en la entrevista, estaba por debajo del Tratado de Maastricht, que es como la regla mundialmente aceptable, es la que todos los países europeos aceptaron, que el nivel de endeudamiento de los países con respecto a su Producto Interno Bruto debiese ser inferior al 50%. Al terminar la gestión del gobierno del presidente Flores, eso estaba cercano al 45%, muy por debajo de la norma internacional. Hoy día eso es 62%. En el periodo del presidente Flores, el promedio de deuda por año fue de 511 millones de dólares. Hoy son más de 1.000 millones de dólares al año, el promedio. Eso te da, y está la gente viviendo mejor. Si estás endeudándote el doble, estás viviendo
el doble de mejor? Creo que es una pregunta muy válida hacerse. Entonces, él durante su gestión recibe un gobierno que ha venido construyendo y reduciendo la pobreza de manera significativa, porque en el año 89 los niveles de pobreza extrema, estas son personas que viven con menos de $1.25 al día, era aproximadamente 42-43%. Para el final del 2004 eso se había reducido al 19%. Entonces es un decrecimiento, como él lo señalaba, acelerado y significativo el que se da en todo ese periodo. Y no solo se reduce la pobreza, sino que se crean nuevas oportunidades para que las personas tengan un empleo que lo dignifica, que le da la oportunidad de escoger con las riendas de su destino qué es lo que más le conviene. Tú me estabas dando cifras del Banco Mundial en el corte y me decías que el año 89 había en El Salvador una pobreza extrema del 42%. Sí. El 2004 terminó en 19%. Sí. Y hoy estamos más o menos al 38%. Entonces, eso ¿Cómo se logra? Tomando en cuenta que son cifras del Banco Mundial, obviamente tienen mucha credibilidad, ¿cómo se logró esa reducción de la pobreza? Mira, creando oportunidades para las personas, generando empleo, abriendo a la competencia la mayoría de sectores. Anteriormente, te recuerdo, había un monopolio de telecomunicaciones, había un monopolio de electricidad, había un monopolio, una banca nacionalizada. Todo eso va cambiando, se va abriendo a la competencia. Él señala cómo con la integración monetaria, con la dolarización, generas más competencia en el sistema financiero, pero además implementas una serie de políticas públicas que te dan predictibilidad a ti como inversionista. Tú, cuando ves el mapa del mundo, y a mí en el Banco Mundial me tocó trabajar en 110 países, toda África, toda América Latina, toda Asia y todo el Medio Oriente. Y el común denominador en todos estos 110 países, que yo era de alguna forma responsable en lo que al banco se refiere, el común denominador era que querían traer inversión extranjera. Y cuando el inversionista ve los países, busca predictibilidad, busca reglas del juego claras, busca que pueda repatriar su capital si es necesario, que pueda repatriar sus utilidades si es necesario. El Salvador en ese momento, durante el periodo del presidente Flores, logró tener, no solo mantener, el grado de inversión que ya había logrado durante la administración del presidente Calderón Sol, sino que superar a países como el tuyo, a Chile, a Corea del Sur, a España y Alemania. En el año 2000 y 2001, de acuerdo al indicador de libertad económica que publica el Wall Street Journal, y esto está publicado en el Wall Street Journal, en el año 2000 y 2001, 2 años consecutivos, aún con terremoto, El Salvador le ganó a Alemania, a Corea del Sur, a España y a Chile. Es decir, El Salvador no era todavía un país totalmente desarrollado, pero iba por el rumbo correcto, con las iniciativas adecuadas. Y si hubiésemos mantenido ese rumbo, porque toma más o menos un periodo generacional, eso es lo que tomó en tu país, en Irlanda, en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile. Y mi país, Salvador. Bueno, tu país de nacimiento, Chile, le tomó un periodo generacional. Íbamos por la mitad de ese camino y se estaban logrando muchas cosas en beneficio de la mayoría de los salvadoreños. Yo creo que se debería de volver a tomar, de reenrumbar el país de nuevo por un camino hacia un desarrollo sostenible, con mucha responsabilidad fiscal y dándole predictibilidad al inversionista nacional y extranjero, que son al final del día los que generan empleo. Hay otro tema, Juan José, que es tremendamente importante y que también para muchos le recuerda al presidente Flores. La verdad es que normalmente somos muy malos para la historia y nos quedamos finalmente con 2 o 3 títulos, digamos, y motes muchas veces en relación a la historia de un país, a la historia de un determinada quinquenio o una administración gubernamental. Y es la mano dura, y obviamente el presidente Flores fue el que instauró el concepto mano dura para la lucha contra las pandillas, y esto, digamos, también fue fuertemente criticado por muchísimos detractores. Veamos lo que él dice en relación a por qué aplicó la mano dura y si él cree que fue buena o no esa mano dura. Pero lo que se dice y lo que muchos aseguran,
desde ahí para adelante, con la aprobación de esta ley mano dura, fue lo que provocó el crecimiento desmesurado de las pandillas que hoy día llegan a tener 60.000 miembros. Yo creo ¿Se que siente culpable de una política que haya creado más inseguridad en el país? Al contrario, yo creo que yo puedo demostrarte que el crecimiento de las pandillas se contuvo durante mi administración y que con estas políticas de treguas y concesiones legales a los criminales es que se incrementa el accionar de las pandillas. Te voy a decir una cosa, Nacho, yo te puedo reducir la política de seguridad pública de mi país, de mi administración, en las siguientes palabras. Yo estuve del lado de las víctimas, no del lado de los criminales. Me dediqué a proteger a las víctimas y por eso tenía que perseguir a los criminales. Y eso es lo que necesita este país. Este país no necesita acuerdos con criminales, no necesita concesiones a criminales, no necesita manos suaves a criminales. Este país necesita defender a las víctimas. Te quiero recordar una cosa. Ubícate en el año 2000. Uh-huh. En el año 2000, Nacho, el crimen organizado y las pandillas tenían a El Salvador secuestrado. Yo no sé si tú te acuerdas que habían 2 o 3 secuestros diarios en aquella época. No sé si recuerdas que los asaltantes con armas largas se agarraban con ametralladoras asaltando los bancos en el Paseo General Escalón. No sé si te acuerdas de esa explosión de criminalidad. Esa explosión de criminalidad, de esa situación tan crítica, nos pasamos a un país mucho más seguro. Así que yo puedo asegurarte, Nacho, que la política de seguridad pública mía fue efectiva, contuvo el crecimiento del crimen organizado, incluido el de las pandillas, y que su crecimiento exponencial se debe a no haber continuado con esa lucha decidida contra el crimen. ¿No le faltó un trabajo, licenciado, de prevención, que es lo que recomiendan todos los técnicos del mundo, que la prevención es el principal trabajo que se debe hacer para poder bajar la delincuencia? Nacho, la obra social de nuestro gobierno, la red social de nuestro gobierno no tiene dimensión ni comparación con nada que haya existido en el país. Te voy a contar algunas cosas. El país había construido 1.100 kilómetros de carreteras. Cuando yo llegué al gobierno, nosotros duplicamos esa cifra. Eso permitió la integración de las comunidades, permitió empleos y particularmente permitió integrar a las comunidades más pobres. La cantidad de escuelas que nosotros construimos y la penetración que hicimos del sistema de educación tampoco tiene comparación con otras. Tampoco lo tiene la luz y agua para las comunidades pobres. Esa, Nacho, esa red social que penetra, permite oportunidades, permite que los más pobres tengan una esperanza, es la verdadera política de prevención. Es decir, es una política de cuidado de los más necesitados y de verdadera solidaridad social, no expresiones de comunicaciones o actos mediáticos de te quiero mucho, pero en el fondo no se hace mucha obra. Bueno, seguramente, digamos, nuestra especialidad la parte de seguridad, no sé si te tocó también estar ahí en ese momento, pero esta fue una decisión de las decisiones más importantes que tuvo el presidente Flores. ¿Crees tú que fue malentendido en relación a lo que él quiso hacer con lo que se llamó mano dura? Mira, la obligación principal de cualquier gobierno, de cualquier Estado, es proveerle seguridad a sus ciudadanos. Por eso se unen las sociedades para crear estados, para proteger a los ciudadanos. Muchas de las otras cosas han sido inventos a través de la historia, pero la seguridad es fundamental. Seguridad jurídica, seguridad nacional y seguridad personal.
que estamos hablando de la parte de la seguridad personal con todo el trabajo que se hizo con el plan Mano Duro, que tenía muchos componentes. La prensa le dio mucho énfasis porque era la parte más atractiva de la persecución a los criminales, pero también porque era la más importante de realizar en aquel momento. Pero también había un esfuerzo importante en la parte de prevención de manera global, como lo señala el presidente. También el presidente dice una cosa muy importante. Muchos de los esfuerzos y mucha de la presión internacional que existía era para proteger los derechos de los delincuentes. ¿Y qué hay de los derechos de los afectados, de las personas? A mí me tocó ir a dar muchas veces el pésame en nombre de él a muchas de los padres. Me recuerdo un niño de 4 años que acababa de comprar pan y venía con su papá con una bolsa de pan y le cayó un balazo de una disputa que tenían un par de mareros en una parte del país. Pero te voy a dar también un dato importante y es para complementar lo que muy bien señala el presidente en cuanto a datos de criminalidad. En el periodo del presidente Flores, en ese quinquenio, el número de homicidios al año en promedio fue de 2.500. Hoy día ese número es 6.530 homicidios al año, más del doble. ¿Qué te está respondiendo eso? Que todo el plan de seguridad que incluía mano dura redujo o contuvo la cantidad de homicidios que se cometían en el país. Y ese es un dato que lo puedes sacar de todas las fuentes de información del gobierno. Entonces, sí fue un esfuerzo que produjo resultados, pero quiero dejar claro que ambos, la prevención, como él muy bien lo señala, y el enforzar las leyes, el corregir, es sumamente importante, y por eso se empezó con mostrar que el rol del Estado se iba a ejercer con la ley en las manos para poderle dar confianza al ciudadano, que no tuviera temor de llamar y hacer cuando se había dado un problema, no tenían ellos miedo o temor de hacerlo saber, porque sabía que el Estado le iba a responder. Y también hay otra pieza importante: se recibió mucho apoyo de parte del sector privado para estructurar, fortalecer el trabajo de la Fiscalía, proveyendo asesoría jurídica de una manera acelerada. Hoy día lo que yo estoy viendo es, y él lo señala también, mucha plática y pocas nueces, y muchos hechos, muy pocos hechos. Voy al corte y volvemos rápidamente ya con las preguntas y comentarios del público. Con Claro siempre te llevas un pedazo de tu tierra, porque ahora todos los planes postpago de Claro te permiten hablar, navegar y mensajear desde y hacia Estados Unidos, México y Canadá con tu misma tarifa local, como si estuvieras en tu país. ¿Ya lo tienes en Centroamérica y Panamá? Ahora lleva tu plan más lejos. Activa Sin Fronteras Norteamérica por solo $3 adicionales al mes, marcando *200 numeral. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Yes, el yogur como debe ser, apoyando nuevamente a la Teletón. Todos tenemos amigos especiales. Yo tengo al Pideclave. ¿Qué va a ordenar, caballero? Me da la clave. Pero el colmo fue cuando le presentaron a su suegro. ¿Cuál es la clave? Vos también podés dejar de ser un pideclave con el paquete Siempre Listo de Tigo para navegar y chatear con el internet móvil más rápido. Y con la renovación inteligente, tu paquete solo se activa cuando comenzás a navegar. Compra tu paquete Siempre Listo por 40 centavos en la Tigo Shop App. Pásate a Tigo, la mejor red para hablar, navegar y ahorrar.
Bueno, mucho que hablar sobre la figura del expresidente Francisco Flores, obviamente un presidente importante en lo que fue la posguerra de El Salvador, y obviamente como haciendo periodismo objetivo, lo que estamos presentando es testimonios, la historia de una entrevista que él dio con toda libertad y que respondió quizás los temas más difíciles que se plantearon durante su gobierno. Ahora preguntan ustedes. Veamos, Francisco Bonilla, buenas noches. Buenas noches. Rápidamente les comento. Mirna dice los créditos hipotecarios eran tasas de 21%, tasas altísimas para adquisición de vivienda. Herbert Danilo Vega dice, licenciado Abú, ¿por qué no han bajado los precios de los productos si la gasolina ha bajado 60% desde hace un año? Consulta, dice Ismael, probablemente, pero tendríamos política económica propia al menos. Por ende, se manejaría mejor la política fiscal, esto respecto a la política de integración monetaria. Raymond Peralta dice, la inflación históricamente ha sido baja, además los exportadores pierden sin política monetaria, por ende la balanza comercial. Juan Carlos Rodríguez dice, según Modis, las fragilidades fiscales que El Salvador enfrenta son preocupantes dada la ausencia de política monetaria y cambiaria. Tito Maya dice, el expresidente Flores se adelantó a la globalización impulsando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. José Mauricio Rivera dice que beneficios trajeron al pueblo esas medidas económicas. Todo aumentó, plantea. Y dice Zulen Ayala, el gobierno de Francisco Flores redujo la pobreza al 19%. Actualmente es el 38%. Con más dinero estamos más pobres. Pasamos a los comentarios. A ver, todo aumentó, realmente la dolarización produjo el encarecimiento de los productos, o no necesariamente es una lectura correcta a tu juicio. Mira, en los primeros 3 a 6 meses, por el efecto del redondeo, sí la inflación subió aproximadamente 1%, y después, en la medida que había más competencia, porque si tú le subías demasiado el precio a los frijoles, alguien venía y te lo daba 5 centavos más barato la libra o lo que fuera. Entonces sí hubo en los primeros meses un 1% aproximadamente de inflación, y esa después se vino para abajo, y hemos tenido hasta el día de hoy la inflación más baja de toda Centroamérica y quizás la más baja de toda América Latina, a excepción de la que tienen economías dolarizadas como son Panamá y Ecuador en el caso de América Latina. También decía alguien, pero tendríamos una política monetaria propia, como diciendo, tendríamos algo. Sí, tendríamos, como lo señalaba el presidente Flores, la posibilidad de que, así como hoy día están queriendo echar mano de las pensiones de los salvadoreños, que eso sería una confiscación, una nacionalización del dinero de Juan y de María, estarían con la maquinita imprimiendo billetes que no tendrían valor alguno. El ejemplo más sencillo, tú puedes ver cómo en Venezuela pueden tener toda la cantidad de dinero que quieran imprimir, pero vas a un supermercado y no hay ni papel higiénico, ni pasta de dientes. Entonces, tú no quieres, cuando no hay la, digamos, disciplina fiscal y esas señales que necesita el inversionista nacional y extranjero para generar empleos, no quieres tú tener una política de expansión a través de la creación de inflación, porque eso, tarde o temprano, se come todos los recursos que las personas tienen. Eso es una política sumamente arriesgada a mi juicio, y en los países que lo hemos visto, él señalaba a Nicaragua en su entrevista, y se pudiera señalar perfectamente en su época, Perú, Bolivia, Venezuela, México, cada vez que tenían esas grandes devaluaciones por tener una política monetaria errada. ¿Por qué es que los países el país que más crece hoy día en Centroamérica y Panamá, ¿cuál es? Es Panamá, a ritmos del 6,5, 7%, y está dolarizado. ¿Por qué crece? Porque tiene reglas de juego un poco más claras, porque tiene la posibilidad de atraer mayor inversión y ha tenido niveles de seguridad más altos. Por ahí es donde deberíamos de enfocarnos para ver cómo capitalizar en la oportunidad que da el tener una moneda
que es la moneda más fuerte del mundo. Estás navegando en un barco grande. Lo que pasa que si no tienes las demás cosas, no puedes sacarle el provecho y la oportunidad que la gente merece. Y también otra pregunta de los amigos televidentes es que si los exportadores pierden, no. Fíjate al no tener política monetaria propia. No, por la siguiente sencilla razón. Un exportador, antes de la dolarización, tenía que conseguir financiamiento para expandir su planta o para capital de trabajo al 22 o al 25%. Y los préstamos eran a 3, 4 o 5 años. Ahora, después de la dolarización, esos préstamos se redujeron a entre 6 y 8% y a plazos de financiamiento de 15, 20 o 30 años. Entonces te permite hacer inversiones a más largo plazo donde tú puedes recuperar tu inversión. Entonces no te pone en desventaja. Si ese fuera el único factor que te hace competitivo, hay otros: mano de obra, educación, seguridad. Debido al tema de la inseguridad, hay un costo de aproximadamente 20% de hacer negocios en este país, en nuestro querido país, versus otro país que es más estable o más seguro. Esas son las cosas que te hacen menos competitivo y no el tener el dólar como moneda de curso legal. Nos queda poco tiempo, pero tengo un par de preguntas más. Alguien dijo por ahí, gasolina baja y los precios no bajan. Bueno, la gasolina es un commodity que está amarrado a los precios internacionales. Ha bajado, pero los productos en El Salvador no han bajado. Cuando tú ves los productos, la canasta básica, y la comparas con el resto de los países de Centroamérica, estás bastante cercano. Pero si tú tienes precios altos en algunos de los productos, significa que hay más espacio para competencia para que esos precios se puedan venir para abajo. En una economía abierta, en una economía donde si existiese la seguridad de la que estamos hablando, tú tendrías mucho más competencia que te mejoraría mucho más los precios de los productos y servicios. Quiero terminar preguntándote algunas cosas que muchos se han preguntado en relación al expresidente Flores. Muchos creen que el presidente Flores fue un hombre terco, que le costaba negociar, que incluso que tuvo mucha oposición. Hay que recordar que en su tiempo tuvo que ejercer muchas veces el derecho a veto, porque la oposición en la Asamblea Legislativa, que no solamente era el FMLN, también se tuvo como oposición al Partido de Conciliación Nacional en ese tiempo, no le permitían pasar las leyes que él enviaba a la Asamblea Legislativa. ¿Era un hombre, cómo era? ¿Era un hombre terco? ¿Era un hombre de decisión? ¿Era un hombre firme? ¿Era un hombre que no tenía miedo de tomar las medidas que él creía convenientes? El presidente Flores era una persona definida, decidida, con mucho valor, con mucho coraje. También un gran estratega, un gran pensador, pero también reconocía cuando habían limitaciones o limitantes y buscaba una forma de cómo encontrar el mayor acuerdo posible. Por 4 años no se tuvo presupuesto general de la Nación, nunca nos lo aprobaron, le dio la Asamblea, hasta que no fue los terremotos y se tuvo la emergencia nacional en aquel momento. Entonces, él luchaba, si tú le llamas ser testarudo o terco, al luchar por los principios y valores que él estaba convencido que podían proveer una mejor calidad de vida a los salvadoreños, que podías proveerle, como él lo señalaba, digamos, la creación de nuevas vías de comunicación que se dieron en el país y demás. Pues bueno, era lo que era necesario en aquel momento. El gobierno, y en ese caso el partido de gobierno, estaba en minoría en la Asamblea Legislativa. Entonces se tenía que ser muy persistente e insistente, porque las necesidades de los salvadoreños no podían esperar. Había una urgencia de hacer las cosas, pero él se estructuraba sumamente bien, se rodeaba de las personas que pudiesen apoyarle sin importar los colores. De hecho, ese es un gobierno en donde la mayoría de los miembros, asesorando, ¿no? la mayoría de los miembros del gabinete no pertenecíamos ni entonces ni ahora a cualquier partido político, porque él buscó en su mayoría
tecnócratas que no tuviesen ni ambiciones particulares, personales, sino que estuviesen concentrados en El Salvador. Entonces, sí, él daba la lucha por los temas en los que estaba convencido que mejorarían las condiciones de vida para los salvadoreños. Y en todos los números que él te da en su entrevista y en los números que te he compartido el día de hoy, en donde en ese periodo se reduce la pobreza, se construye la mayor cantidad de kilómetros de carreteras del momento, en donde se mejora de manera significativa en la calidad humana de las personas, donde se posiciona en El Salvador con tratados de libre comercio que te abre oportunidades, creo yo que dio resultado el tener esa firmeza, esa decisión para tomar, para poder tomar aquellas acciones que tal vez algunos las veían como controversiales, pero en retrospectiva, cuando tú ves que ahora el gasto es el doble, cuando tú ves que ahora la deuda es el doble, la pregunta es, ¿estás mejor ahora que antes? Ok. Bueno, sin duda creo que es muy importante en este momento, en esta fecha, poder conocer más de quién fue un presidente de la República del país y obviamente hacerlo con la mayor objetividad, tratando de conocer en completo lo que fue su trayectoria, no solamente guiándose por los últimos años. Obviamente hay un juicio de por medio y un juicio, y eso, digamos, seguirá seguramente y terminará con algún dictamen que pueda ser veraz o no, pero hay mucho más que eso, hay 5 años de gobierno que es importante también analizar para poder entender en toda su dimensión lo que fue la figura de este presidente. Muchas gracias, Juan José. Yo sé que viniste muy rápidamente al país y que no tenía muchas ganas de estar con medios, siempre has sido un poco alejado de esto, pero te agradezco mucho que hayas aceptado y confiado en esta entrevista, que creo me parecía muy importante tenerte para hacer este ejercicio el día de hoy. Muchas gracias, Nacho, por la oportunidad. La verdad que por la memoria del presidente Flores, yo sentía una obligación y agradezco la oportunidad que me has dado, porque yo creo que, como tú muy bien lo señalas, a las personas hay que darle el valor que se merecen por el trabajo que hicieron en las responsabilidades que sostuvieron. Ser presidente no es fácil, no todos somos perfectos, pero hubo una gestión quizás de las mejores que nuestro querido país ha tenido, y ojalá algún día, en algún momento, se pueda retomar ese camino que privilegia a la persona, al individuo y a la persona que más lo necesita. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Juan José, gracias a usted, amigo televidente, por la atención, y obviamente es lo más importante hoy día, tratar de construir un país de entendimiento, tratar de construir un país donde busquemos las verdades, nos interioricemos cómo fueron las cosas en toda su dimensión, para no ver todo tan focalizado y con tanta odiosidad. Estos días han sido unos días bastante feos en el país, y realmente, digamos, lo lamento muchísimo. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.